este caso nos vamos a centrar en todo lo que es cómo en ese entonces se atendían los partos, en este caso, ¿no? Ya, en este caso mi persona va a ser el narrador y mi compañera Jennifer va a hacer doble papel, en este caso de la vecina y a la vez Soy Melita Calderón. La compañera Diane va a ser la gestante, la compañera Kimberly es la matrona, la compañera Victoria es la asistente y la compañera que va a exponer al último, ¿no? Ya, en este caso voy a iniciar. En el Perú, antes y sobre todo después de la gesta independiente de 1821, los partos eran atendidos en los domicilios por parteras aficionadas, con los riesgos que implicaba, pues no tenían estudios en la materia, solo la práctica de su oficio por haber asistido a otros partos. Ay, no aguanto, tengo mucho dolor. ¡Ah! ¡Vecina, ayúdame! ¡Aguanto! Siento que ya van a hacer. ¡Ya no aguanto! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ay, no le quiero dar a luz! ¡Ay, no aguanto! ¡No! A ver, ¡me duele mucho! ¡Ay, no! ¡A ver, ¡no! ¡Tu cara, no! ¡Aquí! ¡No, me quedo sin fuerzas! ¡Ya le veo! ¡No! Ya, mira, me pongo ahí, sale. ¡Ay, mi hijita! El 2 de enero de 1829 se cita la primera clase de obstetricia bajo la conducción de Madame Fessel, quien estableció reglas para el funcionamiento de la escuela de parto. Muy buenos días, señoritas. Estoy muy encantada que ustedes vengan a la primera clase para poder formar a las futuras obstetras del Perú. Entonces, lo primero que tenemos que saber en cuenta son dos reglas muy importantes. Aquellas alumnas más aplicadas y con talentos y que tengan el deseo de aprender tendrán el título de recibir el título de colegialas residentes. ¿Para qué? Para que éstas puedan aprender el arte que es muy hermoso de la obstetricia. A su vez, también tendrán la necesidad empírica de poder aprender lo que es la teoría y la práctica del parto para poder evitar lo que son los futuros problemas que puedan atentar a la vida de la madre y del feto. La persistencia de Madame Benita Paulina Jadot de Fessel para crear en Lima la escuela de parteras determinó al fin su fundación el 14 de mayo de 1830. Madame Benita Paulina Jadot de Fessel dirigió 2 años la Casa de la Maternidad, convirtiendo a Lima en la primera ciudad en América Meridional que contó con un centro docente para preparar a las llamadas matronas, hoy en día conocidas como obstetras. Bienvenidos todos a la Casa de la Maternidad. Estoy muy feliz por el sueño que estamos cumpliendo ahora en el Perú. Tengamos en cuenta que la vida de recién nacido es y será siempre de mucha importancia, ya que es una composición muy hermosa e importante a la concepción, ya que ayuda, nuestro trabajo es ayudar a monitorear lo que es la atención de la futura madre. En 1856, durante el gobierno provisional de Ramón Castilla, se oficializó la inclusión de la cátedra de obstetricia en la Facultad de Medicina para la enseñanza de partos y enfermedades puerperales. Eso es todo. Ahorita mi compañera me da una. Compañeros, ahora solamente me va a tomar 5 minutos poder explicarles cómo es que ha surgido la obstetricia, cuál es el enigma, cuál ha sido su desarrollo y cuáles son los aspectos importantes.
Sabemos que la historia se divide en la prehistoria, que luego de la aparición de la escritura en Mesopotamia empezó la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, hasta la contemporánea. En la prehistoria tuvo sus orígenes en las culturas, por ejemplo, de Turquía, en una ciudad llamada Çatalhöyük. Es considerada la primera civilización organizada donde ya las personas construían casitas y sus puertas eran en la parte de arriba, no eran en las partes laterales. Y ellos construían estatuillas en donde hacían reverencia hacia la importancia que tenía la mujer, porque precisamente daba al lugar el trabajo de parto. Y esta es una representación de su cultura, en donde muestran a la diosa de la fertilidad de esa civilización, de ese primer asentamiento, en donde muestran la importancia de la mujer y el trabajo de parto. Todo eso ocurrió 6.000 a 7.000 años antes de Cristo. Ahora, en la antigüedad, ya después de Cristo, el papiro de Ebers, que pertenecía a la cultura de Egipto, ese papiro tenía información sobre cómo realizar abortos, tenía información sobre cómo tratar enfermedades que estaban referenciadas hacia la mujer, enfermedades que tenía durante el trabajo de parto específicamente. Y por la parte de la India tenemos a Sumruta, quien él escribió un tratado en donde la cuarta parte de ese libro le dedicó a las enfermedades relacionadas a la mujer y el trabajo de parto. Él escribió ese libro 6.000 años antes de Cristo, y ese libro tenía la información sobre cuáles eran los tipos de operaciones quirúrgicas que se realizaban. Nos ponemos a pensar, eran 6.000 años antes de Cristo. Antes, 200 años antes de que aparezca el famoso médico Hipócrates. Luego pasamos a Grecia y Roma. Ahí, el filósofo Sorano de Efeso, 138 años después de Cristo, escribió una obra sobre las enfermedades de la mujer, donde ya iba describiendo cuáles eran esas maniobras que se deben realizar cuando tenían una presentación oral de la mujer. Ahora, para el Renacimiento, en Francia, que tuvo su apogeo, el Hotel Dieu, que se encontraba en París, hizo que la obstetricia vaya progresando. ¿Por qué? Porque dio clases, dio enseñanzas en donde ya iban revitalizando esas nociones sobre la importancia de la preconcepción, de la concepción y el trabajo de parto. O sea, iban manifestando ese valor y esa importancia que tenía esa atención hacia la mujer durante su embarazo, que tenía que tener un buen estado nutricional para embarazarse, que debía llevar una dieta equilibrada para poder que ese feto que se estaba formando dentro de su vientre no tenga enfermedades y que posteriormente tenga un exitoso trabajo de parto. Y para la ilustración apareció la primera sinfisiotomía. ¿En qué consiste la sinfisiotomía? Es un procedimiento quirúrgico en donde hacen una incisión a la parte de la sínfisis, que está ubicada en la pelvis. Todo eso para que pueda facilitar el trabajo de parto cuando el feto es muy grande. Todo eso deja un vestigio a nivel del ciclo vaginal, que se dio en el caso de una mujer que tenía como antecedentes en donde ya había tenido 4 hijos muertos y que ya para el 5.º hijo, después de haber realizado la cirugía de sinfisiotomía, había dado ya a luz a un hijo vivo. Entonces ese fue un aspecto importante para la historia de la obstetricia. Y también tenemos al conocido Naguer, quien estableció los modos para poder calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. También tenemos a Adolfo Pinar, quien ha creado después de que se descubrió que se puede auscultar, se puede saber de que los indicios de vida del feto se pueden medir. Él creó ese artefacto que hoy conocemos como estetoscopio de Pinar. Y además de ello, era un defensor del parto antes de sexo.
Eso cuando el feto era muy grande, cuando era macrosómico y llevaba un riesgo para la vida de la madre. Y también tenemos la creación del forceps. Bueno, anteriormente, con los libros que se han escrito a nivel de las etapas de la historia, ya tenían una idea sobre cómo era el forceps, cuál era el mecanismo, pero no lo habían creado. Hasta que la familia Chamberlain, la familia de Peter, tenía este conocimiento, había creado este artefacto, pero aún no lo publicaba, no lo manifestaba. Y muchos dijeron que ellos lo estaban usando de manera incógnita, secreta, y que posteriormente en el año 1933 lo publican estos estudios, o sea, este modelo del forceps. Incluso, y eso pasó ya 5 años después de la muerte de este Chamberlain. Ahora, en la época republicana, la historia de nuestro país abarca la prehistoria hasta que aparecieron los incas. ¿No? Es una edad antigua en donde las mujeres se encontraban a veces retraídas cuando les daba el trabajo de parto. Lo que hacían era ocultarse de su sociedad, de irse a los ríos, dar a luz ahí, incluso también con las compañías de las parteras que ya tenían experiencia, ya habían dado a luz, pero no permitían que toda su sociedad se enterase, siempre alejada de su sociedad. Pero ese pensamiento fue evolucionando, las maneras en cómo se da el trabajo de parto también, y es entonces en donde ya llega la época del coloniaje, los cabildos, los hacendados, y llega también la época republicana. Y es aquí en donde aparece Madame Benita Tadeo de Fesa, un personaje muy importante, quien dio el origen, la solidificación de nuestra carrera en nuestro país. Ella, como lo dijo nuestro docente, tuvo sus estudios en Francia. Ahí fue donde se preparó, donde arduamente trajo conocimientos para sí misma, y que luego al viajar a nuestro país los solidificó con las nuevas ideas que ella tenía, ¿no? Es entonces que el 14 de agosto de 1826, Andrés de Santa Cruz, que en ese entonces era el presidente de nuestro país, le da esa ley para que pueda ejercer la obstetricia en Lima. Entonces, es ahí en donde el 10 de octubre se nombra como directora de la Casa de la Maternidad. Y esa fecha, el 10 de octubre, se convierte en el Día Nacional del Obstetra en el Perú. Posteriormente, el 16 de octubre, se crea la primera clínica de partos para atender a las mujeres gestantes y también para formar parteras instruidas en el arte. Todo eso dice que cuando Madame Benita Tadeo de Fesa le empezó a instruirlas, a tener esa área en donde nuestro país le designó para que pueda ejercer y enseñar la profesión, sacó su primera promoción en el año 1833, en donde eran 5 estudiantes, una de ellas que llamaban Juana Reyes. Ella fue una obstetra que después fue aprendiz de Benita Tadeo de Fesa, quien viajó a Bolivia y también formó la primera casa de maternidad, donde empezaron a atender a mujeres que eran de bajos recursos cuando entraban en trabajo de parto, también para instruir a más obstetras, a formar más obstetras, más personas más que estén capacitadas para ejercer el acto. Entonces, de ahí es como que fue el enigma de la obstetricia, en donde se empezaron a formar nuevas obstetras, nuevos